Seguimos con los métodos más interesantes que tenemos para trabajar con las hojas. Hasta ahora todo lo que he ido explicando sobre ellas son métodos que nos permiten realizar algunas de las operaciones más habituales. Ahora vamos con los métodos move y copy que nos permiten mover y copiar hojas respectivamente. Estos métodos son muy similares en cuanto a su funcionamiento al método add que nos permitía añadir hojas. Continuamos con el mismo ejemplo que la clase anterior y vamos a realizar algunas pruebas. Accedemos al código y comenzamos moviendo hojas. Voy a preparar un procedimiento y empezamos. Como podéis observar, el método move tiene dos argumentos opcionales que nos permitirían indicar dónde se va a mover la hoja. Tenemos la opción del before, que así podríamos indicar antes de qué hoja se va a mover, y el after, que nos permitiría indicar detrás de qué hoja se va a mover. Es posible utilizar este método sin utilizar alguno de esos dos argumentos, pero eso lo vamos a dejar para el final. Ahora de momento empezaremos practicando utilizando alguno de los dos. Para mover una hoja, entre los paréntesis debemos indicar cuál es la hoja que queremos mover y volvemos a tener las dos opciones, la de indicar que se mueva una hoja que está en una determinada posición, en este caso sería la primera, o la de utilizar el nombre de la hoja que queremos mover, que en este caso la que yo quiero mover es la de datos, que ahora mismo también la tengo en la primera posición, luego me serviría el método de indicar su posición. A continuación, para este ejemplo, vamos a indicar que se mueva justo después de la última hoja que tenemos en el documento. Utilizo el argumento after y aquí podría utilizar también las dos maneras para referirme detrás de qué hoja quiero mover esta. Puedo indicar la hoja detrás de la que irá la nuestra por la posición o por el nombre. Como en este caso yo quiero que siempre vaya la última, que siempre vaya detrás de la última, es mucho mejor utilizarla por posición. Es mucho mejor indicar por posición. Porque sí que podemos saber cuál es la última hoja siempre por su posición, pero por su nombre no. Entonces, para este caso, escribiríamos lo siguiente. Así, si la ejecutamos, ¿veis? Me ha llevado la hoja datos justo al final. Me la ha puesto después de la última. En este caso, como tengo hojas de gráficos y hojas de celdas, he utilizado sheets para indicarle que la quiero después de la última hoja, sea del tipo que sea. Por eso he utilizado sheets y sheets count, que me devolvería el número de hojas que hay en el documento, sean del tipo que sean. Bueno, ya veis que no tiene mayor misterio. Es partir de la hoja que queremos mover y a continuación con after o before indicar dónde la queremos dejar. Se repite todo el rato el mismo patrón de un método a otro método. Evidentemente, si la quisiéramos mover a otro documento, habría que añadir algo más. Pero de eso todavía no hablamos. Bueno, pues el primer ejemplo de mover ya está. Antes de pasar a copiar, vamos a ver qué pasa si no uso argumentos en el move, si no uso ni el before ni el after. Si no queréis probar esto, no lo hagáis porque es que nos vamos a quedar sin hoja. Ahora veréis por qué. Entonces, si no indico ni before ni after, fijaros lo que pasa. Me voy a Excel, ejecuto ese procedimiento y fijaros qué ha pasado. Me ha movido la hoja a un nuevo documento. Ha desaparecido de este, que era en el que teníamos todas las hojas, y se la ha llevado a un nuevo documento. Dependiendo de lo que queramos hacer, esto puede ser muy interesante. Es una manera, por ejemplo, de crearte un documento nuevo para cada hoja que tiene el documento en el que estás trabajando. Pero cuidado, que ya veis que si se os olvida, se os llevará la hoja a otro documento. Bueno, voy a recuperar mi hoja. Y este documento lo voy a cerrar. Y vamos con el copy. Voy a preparar aquí un procedimiento y os cuento. Como podéis observar, el método copy, que sería el que nos permitiría crear copias de hojas, tiene los mismos argumentos que el move, el before y el after. Y también podríamos utilizarlo sin argumento, que ya os podéis ir imaginando lo que haría. Si la ejecutamos así, sin argumentos, ¿veis? Nos crea un nuevo documento con esa copia de la hoja, que esto también sería muy interesante. Y ahora vamos a probar utilizando el before o el after. El sistema vais a ver que es exactamente igual. Por ejemplo, voy a escribir esto, así.
Por probar más cosas, aquí estaría creando una copia de la hoja justo antes de la primera hoja que tiene el documento y nada más crear la copia, como la hoja activa en ese momento sería la copia que hemos creado, aprovechamos para cambiarle el nombre. Venga, vamos a probarlo. Ejecutamos y veis, ahí está, se ha creado la copia y le ha cambiado el nombre. Si no habría cambiado el nombre, nada más crear la copia, pues le habría dado esos nombres típicos que da Excel cuando creamos copias de hojas. ¿Veis? El nombre de la hoja con el número de copia de esa hoja entre los paréntesis. Voy a borrar esta y nos quedamos con la otra. Pero ya veis que es que no tiene más misterio. Para mover hojas utilizo el move y puedo utilizar el before o el after. Si no indico before o after, se mueve la hoja a un documento nuevo. Para copiar la hoja utilizo el método copy y también tienen su before y su after. Si no lo uso, se crearía una copia en un nuevo documento. En cuanto a los argumentos, en cuanto al before y al after, sí que os quiero comentar que recordéis que tenemos diferentes colecciones de hojas y dependiendo de cómo sean vuestros documentos, igual tenéis que utilizar sheets o worksheets. Yo suelo utilizar sheets en los ejemplos para que no os olvidéis de ella. Porque además aquí, como tenemos también hojas de gráficos, es importante que, por ejemplo, si le digo que la quiero la primera de todas, tengo que utilizar sheets, que es la colección que me asegura que se ponga delante de todas. Porque si utilizo worksheets, se pondría delante de todas las hojas de trabajo. Si hay alguna de tipo gráfico, esa no se vería afectada por worksheets. Por lo tanto, recordad ese detalle. Worksheets solo para hojas de trabajo, sheets para todas las hojas. Y si las utilizamos en temas de destino, de dónde queremos copias o mover, tenéis que utilizar la adecuada. Bueno, pues ya está la explicación. Son métodos muy sencillos y además luego vamos a crear un ejercicio en el que vamos a utilizar muchos de ellos en conjunto. Por lo tanto, haremos algo un poco más elaborado que estos sencillos ejemplos que hemos realizado con los métodos más habituales en cuanto a trabajar con hojas de Excel. Guardamos y seguimos.